Dios les bendiga. A través de este corto video quiero responder una pregunta. ¿Cómo Dios me habla? ¿Cómo yo recibo de parte de Dios en las enseñanzas? Bueno, primero que todo, es uno cuando vas a hacer un mensaje, en mi caso, uno tiene que estudiar, y bueno, yo creo que en todos los casos, ¿no? Uno tiene que estudiar, eh, ir, por ejemplo, a la Biblia primeramente, escoger, orar. Bueno, primero se ora, luego se va a la Biblia, se estudia, digamos, se escoge un pasaje con la dirección de Dios, se escoge un determinado capítulo o versículo que uno quiere estudiar. Luego uno debe de utilizar diferentes herramientas, ¿no?, que tenemos hoy en día. Tenemos libros, tenemos comentarios bíblicos, tenemos la Biblia interlineal, tenemos diccionarios, tenemos diferentes versiones de la Biblia, y todo esto nos ayuda a complementar, ¿no?, y a saber, a ir a hacer, digamos, una exégesis, es decir, más a fondo de lo que es el versículo, estudiando el contexto. Es importante, ¿no? No solamente sacar un texto, su contexto, sino estudiar qué es el contexto. Bueno, se refiere a la situación histórica en la que estaba escrito, para quién fue escrito, quién la escribió, también los capítulos antes y los capítulos después a lo que vamos a estudiar nos ayuda también a tener un mejor contexto. Entonces todo esto es necesario cuando uno va a estudiar. O sea, las cosas normalmente uno las aprende. Cuando yo voy a estudiar un pasaje de la Biblia, normalmente yo lo estudio y lo aprendo. Sí, lo aprendo de personas que ya han estudiado antes, que ya han dedicado años de su vida para estudiar, digamos, el idioma griego, el idioma hebreo, y el arameo, digamos así, para ellos poder saber que estos tres idiomas, los que está escrita la Biblia, ¿no?, en la que fue escrita la Biblia. Entonces, con todo esto, entonces, miren, nosotros ya nos podemos aprovechar de aquellos que han estudiado por nosotros, y también tomar eso. Ellos pasaron años, hay muchos que pasaron años estudiando esto para que nosotros podamos entender, digamos, más fácilmente un pasaje. Hay muchos que se basan en que la revelación viene de parte de Dios, pero mire, claro que sí, Dios es el que revela, Dios es el que trae la palabra rema de acuerdo a nuestra necesidad presente, pero nosotros debemos de preocuparnos por el logos, por estudiar lo que es, lo que ya está escrito, el logos, que era lo que Dios quería decir. Es importante esto, ¿no? Bien, entonces, cuando nosotros ya hemos aprendido todo esto, como les digo, la mayoría de cosas que uno estudia las aprende. Cuando ya las ha aprendido, hay cosas que Dios a uno especialmente le muestra, le revela. Por ejemplo, cuando yo hago un mensaje y yo empiezo, usted me ve que yo siempre tengo mis apuntes, porque bueno, los que no necesitan apuntes, yo los admiro, pero digamos para ir a la Biblia, porque es importante, ¿no?, ir a la Biblia, y aunque uno lo sepa de memoria, yo creo que siempre es bueno ir allí a la Biblia y que las personas puedan abrir su Biblia y leer y comprobar de que es así, no solamente que se queden con lo que yo diga. Y por eso yo siempre voy a utilizar la Biblia y los escritos, porque a veces no sé dónde se encuentra, entonces ahí apunto en qué parte de la Biblia está, para tener pues un mejor orden, y porque a veces a uno se le olvida, ¿no? Hay personas que tienen una mente muy brillante y recuerdan todo de memoria, pero bueno, no es mi caso. No, hay veces que tengo que mirar y para recordar esto, para que cosas que se me pasan por alto, pero ahí las tengo apuntadas, entonces bueno, retomo. Entonces, mire, cuando yo empiezo a dar el mensaje, muchas de las cosas que yo empiezo a decir, Dios en el momento me las da, sí, me las da, cosas que yo no tenía preparadas, sí, cosas que yo no tenía preparadas, Dios me las da en el momento y me recuerda otros versículos, me lleva a nombrar otras cosas. O sea, en el momento que yo empiezo a predicar, dice la Biblia, abre tu boca que yo la llenaré. Entonces, cuando yo empiezo a hablar, entonces Dios empieza a poner esa palabra, a recordarme cosas, a mostrarme ejemplos que no tenía preparados. Entonces es maravilloso saber de que Dios está con nosotros y Él nos recuerda las cosas que debemos decir. Y otra manera que Dios me habla a mí para yo enseñar la palabra, como les decía, uno estudia, pero hay cosas que por ejemplo en mi caso hay cosas que yo no tenía, digamos, que yo no había leído, que yo no había estudiado. Sin embargo, muchas veces cuando estoy durmiendo,
o antes, ¿no? Antes de cuando estoy ahí meditando, como dice la Biblia que hay que meditar de día y de noche, cuando estoy meditando Dios me dice, me muestra cosas y digamos, me lleva a asociar, entonces, cosas que yo no había estudiado antes y Dios me las da, entonces ese es un momento para mí muy satisfactorio de saber de que Dios me da esas cosas, me da esas que no había estudiado antes. Entonces es importante, ¿no? Y esa alegría, esa satisfacción de saber que vale la pena, que el tiempo que uno dedica para estudiar la palabra, Dios está allí y nos está revelando cosas que antes no habías leído, no habías estudiado. Entonces de esta manera, cuando estoy ahí meditando, en este momento, bueno, no tengo presentes, precisamente en este momento uno de los libros que estoy estudiando Jonás, pero en esos días me pasó algo así y en estos días tuve algo y yo trato de mencionar esos momentos, esas cosas que no había estudiado antes, trato de mencionarlas en el mensaje para que a mí no se me olvidan, porque muchas veces Dios me ha hablado así y las digo en el mensaje, pero si no digo, bueno, esto Dios me lo dio a mí especialmente, esta partecita que no la había estudiado antes, trato de decirlo para que no se me olvide y para yo tener presente qué cosas del pasaje Dios me ha mostrado especialmente a mí y lo va a hacer con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes, si ustedes disponen su vida para estudiar la palabra de Dios. Entonces es una invitación para que busquemos, meditemos, escudriñemos la palabra, la maravillosa palabra. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que el Señor les bendiga.